Abrimos nuestras Biblias, amados hermanos, en el libro del Apocalipsis, capítulo número 14. Apocalipsis 14, vamos a leer. Y dice la Santa Biblia: dice, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Amén. Muchas personas niegan la existencia de Dios porque una de las razones que argumentan es que si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué suceden las cosas como las que están sucediendo en este país? Tanta gente desalmada, muchas personas aprovechándose del más débil, no solo a nivel delincuentes, depravados, criminales, sino a nivel de personas de las cuales se esperaría mejor conducta. Están aprovechándose de sus posiciones para dañar al que no tiene ningún poder, para dañar al más pobre. Y eso, hermanos, oía hoy, por ejemplo, hoy en la mañana, de que en Estados Unidos ha habido una tremenda manifestación. Miles y miles de personas se han ido añadiendo diariamente a una marcha de protesta. Pero me llamó la atención contra quiénes. Algo inaudito, algo que nunca se había oído. Contra los señores de la bolsa de valores. Ellos marcharon hacia ese lugar, pero por millares. Y su protesta es: oiga, americanos, gringos, o como usted les quiera llamar, protestando en las calles, porque ellos argumentan que son los señores de la bolsa de valores los que con su avaricia han llevado al país, a los Estados Unidos, a la misma quiebra, dicen ellos. Sería un poco quererles explicar qué es lo que se hace en la bolsa de valores, pero solo se lo voy a decir de esta manera: ahí es donde se hacen las transacciones millonarias que pueden traer gran bendición a una nación o hundirla. Y eso es lo que la gente ha llegado a sentir en Estados Unidos, que lo que están haciendo ahí es con una codicia tan desmedida
que están hundiendo al país. Ya hace un par de meses estuvieron a punto de hacer quebrar, así como lo oye, al mismo gobierno, precisamente por esos movimientos comerciales que ellos hacen. Y ahora ya se habla de que al paso que van las cosas se puede llegar a ese límite otra vez, y temen de que hoy no van a llegar al límite, sino que se van a hundir. Entonces el punto es que tarde o temprano la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios, si Dios existe, por qué permite tanta maldad, tanto enseñoreamiento de los poderosos con los débiles? No puede ser, dicen, si Dios es justo, no debería permitir esas cosas. Pero los que hablan así son personas que no conocen lo que la Biblia enseña, no conocen el mensaje de Dios, no se han tomado el tiempo para leer la Biblia, y específica y especialmente textos como los que acabamos de leer. Yo le puedo decir a todos de este lugar de que Dios sí conoce el sufrimiento de los pobres. Dios sí conoce la injusticia de los poderosos. Dios sí conoce el hambre que hay en el mundo. Dios sí conoce la explotación de la cual son objetos tantos trabajadores en el mundo. Dios lo conoce todo. Y la Biblia dice: no erréis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Santiago, le invito, si usted se ha hecho alguna vez esa pregunta, ¿por qué Dios no interviene? Yo le invito a leer la epístola del apóstol Santiago, cómo Santiago maldice a través de los siglos a los ricos injustos. Dice: ay de vosotros ricos, porque vuestro oro y vuestra plata está enmudecida, sus ropas, dice, están llenas de polilla. Eso quiere decir, ¿qué es lo que se enmohece? Aquello que está solo guardado, aquello que no se usa. Recuerdo una vez unas monedas de centavitos de dólar, que yo andaba en el carro y bueno, estaba en una parte ya no muy a la vista, y ahí anduvieron por mucho tiempo. Y entonces un día los encontré, estaban todas llenas de moho. Entonces Santiago está diciendo que hay gente que mejor está acumulando y no suelta nada, y su dinero ni lo ocupan, no lo invierten. Y entonces, ¿qué sucede? Dice Santiago, ese dinero se está enmoheciendo cuando hay necesidad. Hay mucha necesidad en el mundo. Bueno, entonces dice: vuestro oro y vuestra plata, dice Santiago, testificará en el día del juicio, testificará contra ustedes, refiriéndose a los millonarios que no emplean el dinero convenientemente. Bueno, el punto es que de eso es que nos habla aquí Apocalipsis 14:14. En primer lugar, dice aquí: miré, dice Juan, y he aquí una nube blanca. Sobre la nube vi a uno sentado, semejante al Hijo del Hombre. Aleluya. Ya sabe usted quién es ese, ¿verdad? Ese es Cristo. Y dice que tenía en la cabeza una corona de oro. Es el rey. Y en la mano una hoz.
aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube: mete tu hoz, ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Si es que Dios tiene una hora. Dios tiene señalado un tiempo. Dios no tiene prisa. Dios sabe lo que está haciendo. Dios le da oportunidad a los criminales a que se arrepientan. Dios le da oportunidad a los ladrones que se arrepientan. Dios le da oportunidad a los violadores que se arrepientan. Dios le da oportunidad a los injustos a que se arrepientan. Dios le da oportunidad a esos empresarios que ni bien empiezan a menguarles sus ganancias, y ya lo que hacen es empezar a despedir gente y a recargar de trabajo a los empleados. Dios les está dando tiempo para que se arrepientan y que hagan frutos dignos de justicia. Pero hay una hora de parte de Dios en las cuales Dios va a actuar, Dios se va a manifestar, Dios va a cobrar y a pagarle a cada uno, dice la Biblia, según sean sus obras. Y todos esos que niegan a Dios o que blasfeman contra Dios, que se ríen de Dios, ahí vamos a ver quién es el que va a reír. Ahí se va a ver. Dice aquí, fíjese que aquí hay dos cuadros, dos acontecimientos distintos. El primero consiste en que el Hijo de Dios viene en una nube a cosechar. Cristo en Mateo capítulo 13 habló del sembrador. El sembrador, dijo Cristo, salió a sembrar. Y luego él explicó que el campo donde el sembrador va es el mundo, y que la semilla que el sembrador llevaba es la palabra de Dios. Y entonces dice, una parte de esa palabra la pisotearon los hombres. Sí, eso ha sucedido a través de los siglos. Hasta hoy sigue sucediendo que la palabra que el Señor envía, muchos la desprecian, muchos la rechazan, muchos se burlan, muchos la pisotean esa palabra. Y entonces, y Dios no dice nada, Él los deja. Y muchos murieron maldiciendo la palabra de Dios, el evangelio, rechazándolo, y Dios no dice nada, y se murieron. Y cualquiera puede decir, vaya, este nunca las pagó, ¿verdad? Este como era de blasfemo y nunca pagó sus maldades. Solo espérese un poquito. Claro, nosotros no esperamos, no deseamos el mal a nadie, pero cada quien conforme lo que sembró, eso va a cosechar. Cada quien. De esto no escapa nadie, mi hermano. Los que sembraron para el bien, dice la Biblia, el que siembra para vida eterna, el que siembra del Espíritu cosechará vida eterna, dice. Va a recibir. Pero el que siembra lo malo, pues lo malo es lo que va a cosechar. Aquí Jesucristo vino a sembrar buena semilla y la sembró en corazones como los que estamos aquí. Ojalá que seamos todos que recibimos esa palabra, y esa palabra ha empezado a crecer en nosotros y ha producido fruto al 100%. Y entonces hay un día en que el Señor viene sobre una nube, así dice aquí, y lo dice Pablo también:
viene sobre una nube con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y al sonar esa trompeta, Él cosecha lo que sembró. Aleluya, aleluya. Él va a levantar a su iglesia. Llegó la hora de la siega. Será la hora de la siega, la siega de los justos. No omito manifestarles de que aquí se habla de dos siegas. Pero déjeme decirle primero, antes de continuar con este pensamiento, que Cristo viene por su iglesia. Luego se dan los eventos de la gran tribulación, que es lo que hemos estado viendo en este estudio de Apocalipsis. Luego llega el final, en donde el Señor, oiga, que es específicamente a la que se refiere aquí. Lo que le he mencionado de que Cristo viene a levantar a su iglesia, eso está prefigurado allí, pero no es a eso a lo que ya aquí se está refiriendo literalmente. Eso, cuando esto que leemos aquí en capítulo 14, versículo 14 en adelante, al 16, leemos, la iglesia ya está en la gloria de Dios, ya está en la presencia de Dios, ya se dieron las bodas del Cordero, en fin, ya la iglesia, es decir, los cristianos nacidos de nuevo, ya no estaremos en esta tierra, estaremos en la presencia del Señor. Entonces, pero al final de la tribulación, entonces, ¿a quién es que el Señor va a cegar? El ángel, el Señor, con la hoz en la mano, que está del 14 al 16. ¿A quiénes es? Es ahí el Señor está recogiendo la cosecha de la gran tribulación, es decir, de todos aquellas personas que reciban el mensaje de Dios en los días de la tribulación. ¿Entendieron eso? Entonces, el Señor viene y se los lleva también a ellos. Ahora, lo he dicho y lo recalco, esos no son iglesia, esos son los redimidos de la gran tribulación. Amén, hermanos. Esos son los que amaron a Dios, esos son los que al oír el mensaje se arrepintieron y estuvieron dispuestos a entregar su vida misma por el Señor. Ahora, luego vea lo que dice, después de señalar el versículo 16, el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Entonces ahí finalizo el primer punto, que trata sobre las personas que sí creyeron en el Señor y que estuvieron dispuestas a morir, que no se dejaron marcar por la bestia, no se dejaron poner el número de la bestia, sino que por el contrario se rebelaron contra la bestia y proclamaron que Jesucristo es el Señor. Entonces esos son los que son cegados en el versículo número 16. Ya luego dice el 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Este es otro, ya no es el Señor, sino que este es un ángel. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Cuando en la Biblia aquí se habla de uvas, quiero que, dice los racimos de la tierra. Esto me recuerda a lo que la Biblia nos enseña acerca de Israel.
Si gusta, búsquelo en Isaías capítulo número 5. Isaías capítulo número 5 dice estas palabras: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, pero dio, ¿qué dice? Uvas silvestres. Cuando aquí en Apocalipsis se habla de los racimos de la tierra, está hablando de uvas, de esas uvas silvestres. Por cierto, no se refiere ya solo a los israelitas, sino se refiere a toda la humanidad impía que, al igual que Israel, rechazó la gracia, la bondad de Dios. Fíjese que por eso es que en Juan capítulo 15 Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Pablo explica que nosotros los cristianos éramos olivo silvestre, pero dice Pablo que nosotros fuimos arrancados e injertados en el buen olivo. Siguiendo la misma figura de la vid, fuimos injertados en el buen olivo. Por eso es que nosotros, que antes como olivo silvestre que éramos, dábamos frutos amargos para Dios, pero como un día el Señor nos arrancó y nos injertó en Cristo Jesús, por eso es que nosotros ahora damos buenos frutos, frutos agradables a Dios. ¿Pero por qué? Porque el tronco es Cristo. Ahí de Él depende nuestra vida, de Él sale la savia bendita hacia estas ramas que somos nosotros, y de Él es que vienen los frutos gloriosos para la honra de nuestro Dios, hermano. Pero aquí no, aquí se está hablando de las personas que rechazaron la gracia bendita del Señor, personas que no quisieron nada con Dios, y entonces Dios, llegó el momento que Dios las desechó, y eso Dios lo ha venido haciendo a través de la historia. Ya lo hemos dicho, Dios a todos, a través de la historia de la humanidad, a todos Dios les ha dado oportunidad. Dios ha hablado, Dios ha llamado, Dios ha sido bueno, bondadoso, ha soportado pacientemente. Santiago dice: mirad cómo el buen labrador espera con paciencia el fruto. Espera con paciencia. El buen labrador, el campesino, va, siembra, y él ya sabe que tiene que esperar, que no va a ser de un día para otro, que aquello que él sembró va a darle fruto. Entonces él espera con paciencia. Pues así es el Señor. El Señor te ha dado tiempo, el Señor te ha dado suficiente tiempo para que recapacites, para que te des cuenta de el tipo de vida que llevas. El Señor te ha hablado de una y mil maneras, y tú muchas veces le has dado la espalda, pero Él sigue paciente. Pero así como fue con Israel, fíjese que con Israel Dios le dio siglos y nada. Entonces llegó que les envía a su mismo Hijo, a Jesucristo, para que les ministrara, les hablara, les mostrara su poder, para que ellos vieran cuán grande es la bondad del Señor. Pero ellos no quisieron. Y entonces llegó un momento que el Señor Jesucristo dijo:
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. He aquí tu casa, hablando del templo, vuestra casa, ya no es mi casa, dice el Señor, vuestra casa es dejada desierta y ya no me veréis. Oiga, y ya no me veréis hasta aquel día en el que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Y el Señor lo hizo. Y el Señor lo hizo. Se salió del templo para nunca más volver. Mejor se entregó en una cruz y luego mandó a sus discípulos. Y con estas palabras les habló al final, cuando ya resucitó. Les dijo, recibirán poder, capítulo 1 del libro de los Hechos, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Otra vez, les vamos a dar los últimos toques a estos judíos. Comiencen por Jerusalén, pero no se queden en Jerusalén, donde es el templo. Vayan a toda Judea, vayan a toda Judea, a Samaria, también vayan a Samaria, y vayan hasta lo último de la tierra, dijo el Señor. Entonces, fíjese, el Señor llegó el momento en que dejó ya el trato ya solo con Israel, porque no quisieron. Es por eso que yo te digo, hoy es día de salvación, hoy es día de volvernos a Dios. Es por eso que te digo lo que la Biblia dice: si oyes hoy la voz de Dios que te está llamando, no endurezcas tu corazón, sino que vuélvete al Señor, arrepiéntete de tus pecados, acércate a Cristo. Él será amplio en perdonar, Él es misericordioso y Él te va a ayudar a salir de esa mala calidad de vida que tú llevas. Dice aquí, porque fíjese, hay un día en que viene el ángel y viene a arrancar, viene a cegar la tierra. Y yo quiero que note la diferencia en el versículo, desde el versículo 17. ¿Cuántas veces, hablando de la hoz, dice que es una hoz aguda? Del 14, 15 y 16, solo una vez se menciona que la hoz que Jesucristo, el que viene en la nube, es aguda, solo una vez. Las demás veces solo se menciona mete tu hoz, solo se menciona la hoz, pero no dice que es aguda. Pero ya del 17 en adelante, hablando de la cosecha o la siega de los impíos, continuamente repite que es una hoz aguda. Está en el versículo 17, está en el versículo 18, dos veces, solo en el 18. Y entonces, ¿por qué? Porque allí está hablando de juicio. Ya no está hablando de lo primero, que fue recoger, voy a llamarle también el trigo de la gran tribulación. Esos fueron recogidos para darles vida eterna. Pero los del 17 en adelante, esos son recogidos para juicio. Y vea que el juicio comienza incluso aquí mismo en la tierra. Le voy a explicar a qué se refiere cuando dice mete tu hoz en el 18. Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y vea cómo lo dice en el 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra. Le voy a decir a qué se refiere. Se refiere al momento cuando los ejércitos del mundo van a atacar Jerusalén.
muchos judíos van a morir allí en esa masacre, porque van a ser ejércitos del mundo contra una nación que ya se dio cuenta que fue un error creer en el anticristo, y entonces por eso van a ser atacados. El hecho es que cuando estén masacrando a Israel, Jesucristo viene con su iglesia a esta tierra, y ya no simplemente se quedará en las nubes como cuando viene a recoger a su iglesia. Ahora viene con su iglesia, y entonces los ejércitos que estarán reunidos en el monte Meguido, un lugar que existe, que está mencionado en la Biblia desde los tiempos antiguos, tan antiguos como los días del libro de los jueces, pues desde entonces está profetizado esta guerra en la que los ejércitos van a querer combatir contra Cristo. Al ver que el Señor viene y viene a Israel, entonces los ejércitos van a levantar todas sus baterías, sus misiles y todo contra mi Señor Jesucristo. Pero ahí es donde se va a cumplir esto. Se lo voy a leer una vez más. Lo que aquí dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisoteado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Es decir, correrá sangre como un río. ¿Qué altura tiene los frenos de un caballo? ¿Dónde tiene los frenos el caballo? ¿A dónde le ponen freno al caballo? En la trompa, se dice. Ellos no tienen boca, ellos tienen trompa. Boca tiene usted y yo. Entonces ahí le ponen los frenos al caballo. Entonces, ¿a qué altura quedan los frenos de un caballo? Viene siendo un poco más de 1 metro. Así de profundo será el río de sangre que correrá por aproximadamente, según la medida que se da ahí, por aproximadamente 320 kilómetros. Eso va a ser lo que nos está diciendo ahí el Señor, que eso va a ser una masacre espantosa. Son millones de personas que estarán en ese ejército queriendo luchar contra Dios, hermano. Una cosa es que Dios ahora ni caso le hace a los impíos que blasfeman contra Él, y otra cosa va a ser ese día. En ese día ya no habrá misericordia. En ese día todos los que se juntaron contra el Señor, allí perecerán. Ese es el lagar de la ira de Dios. Eso usted lo puede leer también en Isaías capítulo 63, versículo 1 al 6. Conclusión: los que rechazan el evangelio, los que rechazan la gracia bendita de Dios, ya no les queda nada más que la expectación, dice Hebreos, de un juicio espantoso. Fíjense que en todos los juicios de la tierra alguna posibilidad tiene hasta el peor criminal. En todo juicio de la tierra alguna posibilidad tiene el que cae en juicios aquí en la tierra. Hay criminales que por un errorcito que cometieron en el proceso quedan libres. Hay violadores que por un error de fechas, que primero dijeron que había sido en una fecha y después dijeron que en otra fecha, o primero dijeron que había sido en la mañana y después en el proceso otro declaró que había sido en la tarde, por detalles como eso salen libres. Pero el día del juicio del Señor, ahí no hay error de trámite, no hay error de proceso, no hay error de nada. Todo el que caiga en ese juicio va
asegura condenación. Y si ese juicio se le empieza a caer en esta misma tierra, peor, también es horrible. ¿Por qué? Ahí tiene usted un cuadro. Por eso es que la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Una vez más lo digo, con Dios no juegue. Amigo, con Dios no juegues. No juegues con Dios. No juegues con Dios. No juegues con la paciencia de Dios. Sino que por el contrario, observa la palabra de Dios. ¿Sabes? La Biblia no solo habla de juicios. Yo te estoy hablando de juicio porque me toca pasar por ahí. Y yo puedo comprobarte que esta palabra es una verdad. Es verdad lo que te estoy diciendo esta mañana. Hace apenas, voy a finalizar con esto, hace apenas 50 años. Sí. Bueno, lo voy a decir de esta manera. La Segunda Guerra Mundial, ¿en qué consistió? Consistió en que un grupo de naciones se unieron sus ejércitos para pelear contra otro grupo de naciones. Y ahí se estaban somatando, cayendo bombas en distintos países. En eso consistió la guerra. Y gracias a Dios tuvo un fin. Murieron millones de personas en esa guerra, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Pero nunca se había visto en toda la historia lo que sucedió en 1990 o 91. ¿Qué fue lo que pasó? Que Irak invadió un país vecino llamado Kuwait. Y entonces vino a Estados Unidos, reunió a varias naciones, ejércitos de varias naciones, y le fueron a arrebatar Kuwait a los iraquíes. Eso no se había visto, que varias naciones se confabularan para ir a pelear contra una nación. Pero eso es lo que sucedió. Y de ahí para acá, eso se ha repetido en apenas 20 años serían, a esta fecha, se ha repetido un montón de veces. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que la Biblia ya lo decía que iba a suceder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Pero, y lo tremendo es esto, que Dios lo había anunciado para los días finales, para los tiempos finales. Si usted no falta los días domingos, más adelante vamos a hablar del capítulo 16, 17, 18. Y ahí va a encontrar esto mismo de Apocalipsis, confirmado, que en los postreros días los ejércitos de las naciones vendrán a pelear contra Israel. Increíble, porque Israel es una nación casi parecida a El Salvador. ¿Te imaginas? Y venir millones de soldados contra un país tan pequeño. Sí, pero Dios lo ha dicho que va a suceder. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo eso? Lo que te quiero decir es que Dios no está bromeando, que Dios ha hablado claro desde hace muchos años. Ha hablado claro para que cada quien decida qué va a querer. Como cuando el padre le dice al hijo: bueno, mira, hijo, vamos a definir, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Querés amor? Lo tenés conmigo. Portate bien y ya vas a ver. Yo te puedo dar todo lo que necesites. Así hablan los buenos padres. Solo te pido que seas obediente, le dice, que hagas caso, que te portes bien. Y aquí todo lo que hay aquí es tuyo. Va, ese es un trato. Pero y el otro, la otra alternativa, que si querés portarte mal, hacerlo, ya estás grandecito. De nada sirve que te agarres hinchazos, ya no entiendes. Entonces aquí en adelante lo que vamos a hacer es una cosa: si vas a seguir de rebelde, aquí en esta casa no vas a tener derecho a nada.
no tendrás derecho a nada. Y entonces viene el hijo rebelde y dice: ¿para qué? Si yo no necesito y me voy de esta casa. Váyase. Y ahí va. Y al padre le duele, pero él lo deja que se vaya. El padre ya sabe, ya le va a caer. Porque el que no acepta disciplina en la casa, la va a encontrar en la calle. Jovencitas que no aguantan a su mamá, que mucho me regaña, que no quiere que yo me divierta. Va, pues. No, es que una media cosa y ya me va castigando, me mete mi par de cinchazos. Está bien. Se van de la casa, después ya no aguantan a la mamá ni al papá. Después lo que van a aguantar es un marido de los que el diablo les tiene preparado, que no les va a dar sus hinchazos, sino que les va a dar sus trompones, le va a dar de patadas, no le va a dar de comer, le va a mandar a trabajar para mantenerlo a él. No quiso, porque lo que el hombre siembra y la mujer también, eso va a cosechar. Lo mismo el jovencito, ¿verdad? Que ya se le para al papá, como ya lo ve viejo al pobre. Mire, papá, mejor ya no me siga diciendo nada porque me va a calentar. Yo ya no soy el cipote que usted solo aporreaba. No se me olvida cómo me agarraba cinchazos. Lo que se le ha olvidado es por qué es que lo cinchaseaba el papá. Y entonces dice el papá: bueno, no voy a evitar problemas. Está bueno, de bien adelante ya no te voy a decir nada, le dice. Y ahí lo deja. Y ahí lo deja. Y ya él dice: va, lo puse quieto ese viejo. ¿Qué? Vaya. Pero después, ahí están presos. Después, ahí están aguantando en la calle. Los que pensaron que eran sus amigos son ahora los que lo están amenazando de muerte. ¿Todo por qué? Porque no quisieron entender. Pues así es con Dios. Dios, ahí está: hijo, arrepiéntete. Hijita, no hagas eso. Hija, yo te amo. Hija, lee mi palabra. Hija, ora, dobla tus rodillas. Nada. Pues llega un momento que Dios suelta y ahí deja. Y después ahí vienen las pobres madrecitas a pedir oración: oren por mi hija, está embarazada y el hombre ya no se quiere hacer cargo. Oren por mi hijo, está preso. Y como ya lo he dicho, nosotros con gusto, sí, para eso estamos, para orar, para interceder, para pedir misericordia. Pero esos males se hubieran evitado si hubiéramos entendido a tiempo. El que tiene oídos para oír, oiga esta mañana. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Así como Dios va a cumplir sus promesas de bendición con los que le obedecen, así también va a cumplir las amenazas que Él hace en su palabra. Así es esto. El que quiere bondad va a recibir bondad. El que llama juicio con sus hechos, pues eso es lo que va a tener. Cada quien va a tener lo que quiso. Lo que quiso. ¿Qué es lo que tú quieres? Bendición de Dios. Ya sabes cuál es el camino. Obedécele al Señor. Ama a Jesucristo. Conócelo. Y ahí ese es el camino de la bendición. ¿Qué quieres? Hacer lo que te dé la gana. Nunca harás lo que te dé la gana. Harás lo que al diablo le da la gana. Eso es lo que harás. Y lo triste es que muy tarde lo comprobarás. Por eso es que ahora, esta mañana, yo quiero invitarte a que medites. Jesucristo te ama. Te ama a pesar de que tú le has dado la espalda, a pesar de que hablas mal del Señor, de su iglesia. Él te ama y te sigue dando oportunidad.
Pero sabes, cuando yo te hablo de las cosas que están pasando en Estados Unidos, en este país, de los ricos y todo eso, es para hacerte ver de que el mensaje de Dios es actual y que estamos en los últimos momentos en esta tierra. Y entonces el llamado es: arrepiéntete, vuélvete al Señor. Ahora, si tú dices, que yo voy a seguir mi vida como a mí me da la gana, no te voy a decir que te vaya bien, porque no te va a ir bien. Porque te digo, si es lo que tú quieres, hazlo. Pero después, un día te acordarás que Dios te habló a tiempo. Oremos. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, te agradezco, Señor, la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, Señor, que esta mañana nos habla de cosas bellas y de cosas terribles, de esa cosecha del trigo, de esa cosecha de aquellas personas que en medio de la peor tribulación sabrán volverse a ti, arrepentirse y caminar obedientes a tu palabra, aunque eso significará su misma muerte. Pero que no será en vano su muerte, porque después de la muerte tú te los llevarás a tu gloria. Pero también gracias, Señor, por la advertencia de tu palabra, que todos aquellos que continúen en su rebelión también van a ser cegados, arrancados de esta tierra para condenación eterna. Dios, te ruego que tú completes tu obra, Señor, en cada persona que ha oído esta palabra y tomen una determinación. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por lo que ya lo hemos hecho, Señor. Oh Espíritu Santo, sigue obrando como solo tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús. Habrán personas que esta mañana están en este lugar y quisieran rendirle su vida al Señor. Habrán personas que esta mañana se dan cuenta de que su vida corre peligro por las cosas o por la forma de vivir que han llevado y ya no quieren seguir en esa condición. Venga a Cristo. Dios te bendiga, varón. Venga a Cristo. Venga a Cristo. Eso es lo mejor que usted puede hacer. Quizá usted duda porque piensa de que su vida ha estado hundida en mucha maldad. Pues yo le digo, sabe, a pesar de su maldad, Dios le ama. Venga a Cristo y compruebe la misericordia de Dios. ¿Alguien más quiere entregarle su vida al Señor? ¿Alguien más reconoce que necesita de la misericordia de Dios? Venga, queremos orar por usted. Venga. ¿Necesitas reconciliarte con Dios? Ven, ven, te estamos esperando. No esperes el día del juicio. No esperes que esta humanidad comience a sufrir los juicios de Dios. No lo esperes, porque ahí será demasiado tarde. Dios te bendiga, varón. Qué bueno. Dios bendiga a esta jovencita que viene también.